construcción de uno mismo. Por eso uno se hace daño todo el tiempo, o por eso generalmente las personas se hacen daño todo el tiempo. Entonces están los niños, por ejemplo, que se hacen laceraciones en el cuerpo, o los que sufren y sufren y sufren y sufren y se revictimizan todo el tiempo, también es un tipo de violencia, ¿no? Entonces si yo me desconozco a mí mismo, pues desconozco al otro. Si yo no encuentro mi lugar, no voy a encontrar el otro, no voy a respetar el lugar del otro y no va a haber un espacio de diálogo ni de construcción. Yo pienso que por eso puede ser el origen de la violencia, pues no solo en el país, sino pues como a nivel humano. Esto es tangible. Uno sabe que hay unas conductas que los niños tienen, que es algo que Derly me ha compartido muchísimo, que sí me he vuelto mucho su paño de lágrimas cuando ella llega muy estresada. Es que son unas situaciones muy duras, las que tienen nuestros niños, pobrecitos. Pero yo pienso que es más una cosa de supervivencia. O sea, es más, y heredada también, ¿no? Pues es lo que los niños ven en sus casas y en sus hogares y repiten todo el tiempo. Y más que eso, es una cuestión, sí, de supervivencia y de poder también. Entonces, por ejemplo, yo tengo unos niños en el colegio que a mí me llama muchísimo la atención, que siempre, pues todo el tiempo están bravos primero. Yo creo que eso ocurre también porque tienen muchas carencias de sus necesidades básicas. O sea, ellos casi siempre tienen hambre. Hay muchos que llegan sin desayunar, sin almorzar. Y a mí me llama mucho la atención es que siempre están bravos y siempre se agarran, siempre se pegan todos contra todos, entonces se toman del cuello. Entonces las niñas con los niños con los niños, las niñas con las niñas. Todos se tiran esa al cuello. Eso me parece rarísimo porque es como el acto animal ya no con los dientes, sino como venga yo lo cojo así todo y lo dejo de respirar. Eso me parece muy particular, me llama mucho la atención. ¿Cuáles son esos rangos de edades de los niños con los que estás trabajando hoy en día? Pues el proyecto concibe niños de 6 a 10 años. Yo tengo niños de más o menos unos 7 hasta los 10. Son muy chiquitos. Son muy chiquitos. Son muy chiquitos y sus comportamientos de verdad son muy agresivos. ¿A qué crees que se deba también ese tipo de conductas que ellos manifiestan? Hablamos de esas necesidades, pero digamos que más allá del hambre, ¿tú consideras también que hay un tema de ejemplo, de pronto, Claro. de la percepción de su casa, de la misma comunidad, de lo que yo veo que hacen los de al lado? Claro, porque también es una cosa de poder, que es lo que decía ahorita. Entonces yo tengo que ser fuerte, porque además si los niños no son fuertes no van a sobrevivir ahí. Pero entonces también es como me vuelvo fuerte, porque el argumento ahí no les funciona. O sea, no me sirve argumentar y desarmar al otro con lo que yo sé o con lo fuerte, ¿cómo se dice?, racionalmente que yo pueda tener, sino que tengo que agarrarlos a golpes porque si no el otro me va a agarrar a mí. Y si yo dejo que los otros vean que me agarran así, pues yo voy a perder poder y autoridad cada vez más. No se repiensa. Hablábamos ahorita de los ciclos, ¿no? Entonces sí, venimos de hechos violentos todo el tiempo, pero es que tampoco, no sé si no sé si es capacidad o disposición de repensarnos, porque los círculos se rompen cuando yo me repienso y digo, bueno, no, esto va hasta aquí y yo puedo tomar otro camino o hacer otras acciones que me permitan llegar a de una manera más tranquila, sin dañar al otro. No, nosotros nunca hacemos eso. Entonces, si los adultos no hacen eso, los niños igual van a repetir todo el tiempo. Entonces yo creo que por eso empiezan como la implementación de este tipo de talleres, por ejemplo, que lo que pretenden es prevenir el maltrato infantil. ¿Por qué? Pues porque vamos a empoderar a los niños de que tienen derechos, vamos a llenarlos de argumentos y a mostrarles que hay otros caminos, que no es el golpe por el golpe, que si es el golpe, bueno, es el golpe en mi defensa, pero yo también me puedo defender de otra manera. No tengo que dañar al otro. ¿Por qué voy a dañar al otro? Cuenta esto que me dices, y pues obviamente sin eximir la responsabilidad de los padres. Sé que es un tema muy difícil y siempre va a haber como esa contraposición docente versus papá, entonces lamentablemente se ve ya hoy por hoy que en ambas partes se están lavando las manos. Entonces el papá dice, no, es que eso es responsabilidad del docente, y el docente dice, no, eso es responsabilidad del papá. El niño queda en la mitad y ninguno de los dos finalmente está haciendo como ese soporte para los niños. ¿De qué manera, o hasta dónde más bien, podríamos llegar nosotros a crear esa armonía en esas dos partes que finalmente son los que están influenciando a los niños para digamos, de alguna manera
disminuir esos episodios de violencia, romper esos círculos de los que tú nos hablabas. O sea, ¿cómo podemos educarnos tanto los docentes como los papás? Pues hay que tener herramientas, indudablemente, ¿no? Y pues las herramientas, pues pienso yo que primero es eso, como mirarnos y ver en qué punto es que empiezo yo a hacer esos actos y bueno, qué herramientas tengo, qué herramientas, de dónde cojo herramientas para poder transformar eso que no quiero que se repita. Y lo otro es que yo creo que la lucha entre padres y educadores es porque los padres pues tienen que sostener a los niños sí o sí, entonces por eso pierden un montón de cosas, entonces ellos creen que el colegio es más bien como la guardería. Y pues los maestros tienen otro montón de cosas encima, aparte tienen que llenar los niños de contenidos y desconocen que los niños también son personas, ¿no? No son como un vasito ahí en que uno le echa vainas, sino que tienen toda una historia, toda una carga. Y muchas veces no se mira al estudiante como individuo, sino a otro niño más, el 19 de la lista. Y entonces el 19 de la lista no sabe matemáticas. Pero entonces, ¿por qué no la sabe? ¿O qué es lo que le pasa a ese niño para que no llegue a concentrarse y hacer las operaciones que tiene que hacer? Realmente a mí se me ocurrió el tema de tocar, es precisamente el trabajo que hacen ustedes, porque hablando con Derly, ella me contaba una cantidad de historias, porque ella de alguna u otra manera, si no quiere, se termina involucrando con esas historias de vida. O sea, no hay forma de estar lejos. Allí digo yo, una persona que trabaja en un colegio de estos, pues pucha, tiene que ser un teso porque igual es duro, mentalmente, físicamente, es agotador, espiritualmente, si de alguna manera se maneja esa espiritualidad o moral, como la quieras llamar, todo se ve afectado. Normalmente esas son las cosas que hacen que uno empiece como a alejarse, ya no me quiero involucrar, no me quiero comprometer y voy a volver este niño el número 19 de la lista. Sí. Pero en algún momento la comunidad tiene que llegar y decir, oiga, no, ya vamos a parar esto. ¿Qué aporte puede hacer la comunidad para digamos, mejorar? Yo como vecino, yo como papá, digamos que yo como papá me encuentro con ese papá que le importa un bledo y me importa un jopo y usted tiene chino ya todo el día, entonces me lo tiene que entregar y ya. Y usted le tiene que enseñar matemáticas porque yo soy bruto y no sé, y tengo que trabajar, tengo 2 trabajos para poder mantener mi casa y pues mire que no me alcanza ni para la guapanela. Entonces su trabajo es enseñarle matemáticas. No le voy a poder ayudar con la tarea porque seguramente hay un problema de escolaridad conmigo también y no sé cómo hacerlo o soy mamá histérica, entonces usted no supo que el 2 más 2 era 4, entonces lo va a levantar o sencillamente pues Derly me escribió una vez un caso muy grave de una niña que llegaba a su casa a cuidar como los 5 hermanitos, una niña de 8 años ya que le tocaba hacerle la comida a los chinos, cuidar los pañales de todo. Y Eli me contaba que ellos alcanzaron a llegar muy cerca de la casa de la niña, pero no alcanzaron a entrar al sector porque es muy peligroso. Y dentro de la casa pues habían muchas personas drogándose, bebiendo, bueno, haciendo cualquier cantidad de cosas. Y pues obviamente todos los niños estaban expuestos a ese ambiente. Entonces la niña llegaba al colegio y en la casa ya era un amor, porque pues era la mamá de la casa, pero cuando llegaba al colegio se convertía en una persona muy agresiva, muy cerrada, muy dura. O sea, afectarle a la personalidad a un niño tan pequeño, uno dice, oiga, ¿qué están haciendo los vecinos? ¿Qué están haciendo las entidades gubernamentales? ¿De qué manera nosotros vamos a manejar eso del miedo al sector? Porque finalmente mi prioridad debe ser el niño. Y los niños siempre han sido los número 1 víctimas de cualquier tipo de conflicto que haya. Sea porque el papá y la mamá se separaron, sea porque no hay plata, sea porque no está el recurso, porque no tengo el tiempo, siempre los niños llevan del bulto. Pero digamos que hay casos, bueno, no tengo plata, no te puedo comprar muchas cosas, pero no te falta la comida y no te falta la educación. Y pues no voy a dejar de castigarte, pero seguramente uno no tiene las habilidades para hacer ese acompañamiento a un niño de una manera coherente sin recurrir a la correa. Me meto en esa lista. Pero sí va a llegar el momento en el que yo digo, bueno, pero nosotros como comunidad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar que nuestros niños estén allá en ese sitio y no salgan y no tengan un futuro, no tengan ese espacio, ese momento de esparcimiento, sabiendo, porque no es un secreto para nadie que los recursos del Estado que se proveen o que se disponen para hacer ese acompañamiento normalmente toman los bolsillos de otros, entonces de armar un almuerzo pasamos a darle a un niño una galleta con un jugo que pues, muchas veces está vencido.
Entonces, pensando en eso, ¿qué puede hacer la comunidad o de qué manera nosotros podemos llegar a hacer esa contribución para que la situación también cambie? Porque eso finalmente también es responsabilidad de nosotros. Yo creo que hay que sensibilizarse. Y tú decías una cosa importante ahorita y volvemos a lo del principio, y es que no hay un reconocimiento del otro. Aquí nadie se pone en el zapato del otro. Entonces yo desconozco a mi vecino. Es más, uno muchas veces vive en partes donde ni siquiera sabe quién vive al lado. Y quien vive al lado puede ser un traficante, por ejemplo. Yo pienso eso, que hay como que sensibilizarse frente no como a las necesidades, sino al cómo puedo el comprender también que tú estés bien, pues yo voy a estar bien. Y muchas veces pienso también que la relación entre los niños y los padres es lo mismo, una cosa de poder y autoridad. Entonces, listo, yo no sé cuánto es 2 más 2 y como usted no supo cuánto es 2 más 2, yo le voy a pegar con la correa porque es que si yo no le pego y le digo a usted, venga, mi hijo, pero ¿qué pasa? Mire, vamos a ver, vamos a descubrir cuánto es 2 más 2, vamos a poner este palito con este palito. No, porque entonces no me vas a respetar. Y si no me respeta, si yo no soy duro con mi hijo, como lo que le pasaba a la niña que me estabas contando, si ella no es dura en la calle, no va a poder proteger a su familia. Porque ella tiene que ser dura, tiene que cuidar a sus 8 hermanitos. Ella no puede dejar que le pase lo mismo que le está pasando a ella. Ella no puede dejar que entre la gente de afuera y les vaya a hacer algo. Entonces ella tiene que ser una matrona que protege a su familia, sea como sea. Mira, yo tenía una profe ahorita en el proyecto que, pues quién sabe por qué, pero ella tiene una posición muy dura frente a los niños. Entonces son niños que les gritan todo el día y como que a la profe nunca le alcanza lo que hacen los niños. Entonces los niños siempre son los más desordenados y son niños pequeños, no son de segundo. Ellos nunca están bien, son siempre los más brutos, los que más hacen desorden. Y una cosa que tenía ella muy particular era que, bueno, los talleres nuestros vienen con refrigerio. Un refrigerio chichi, pero pues vienen con refrigerio. Y ella no les daba el refrigerio a los niños, porque nunca habían trabajado tanto para ganarse. Ella se lo repartía a otros alumnos. Y tenaz porque pues la comida es un derecho y es lo que estamos tratando de inculcarle a los niños. O sea, no tienes que hacer nada por tener el derecho a la comida, pero para ella, si no les enseña que la comida se gana, que uno la tiene que luchar y sudar para poder tener algo, los niños no lo van a hacer. Y entonces según ella nunca va a cambiar nada. Entonces también creo yo que lo que podría ser, lo que hay que hacer primero es sensibilizarnos frente al otro, frente a lo que le pasa a ese otro que finalmente es el reflejo de lo que me pasa a mí, o de lo que yo no quiero que él vea. Uno muchas veces, y en estos sectores, tiende a hacer crecer a los niños más rápido. Entonces no es el niño que juega afuera con una pelota, él tiene que ser un adulto también, porque tiene que apoyar en la casa. Entonces los vamos creciendo y los vamos endureciendo y nunca van a poder tener un periodo pues, de niñez, como se supone debe ser. Lo otro es que la educación, pues sí vamos a ver, como un retroceso, pues la educación y los diferentes tipos de modelos pedagógicos han pasado y apuntado a muchas cosas. Entonces en la industrialización, por ejemplo, hubo modelos pedagógicos maravillosos como el Waldorf, el Montessori, que tratan de ser una cosa más abierta, pero que finalmente nacen de la necesidad de crear obreros. Obreros porque es el momento de la industrialización. Entonces necesitamos quien maneje, quien trabaje. Entonces no necesitamos, bueno, claro que esos modelos también apuntan hacia la creatividad, pero no necesitamos gente que sea aquí creativa, maravillosa, que piense en cosas y transformaciones, sino que necesitamos que sigan instrucciones. Entonces muchas veces se queda ahí. Y como vamos en eso, por eso por ejemplo el espacio también afecta en eso. En todo nos afecta el espacio, pero por ejemplo en la educación el maestro siempre está allá, porque es lo que se debe seguir. Y soy yo el que tiene conocimiento, usted manada de niños, no saben qué es lo que tienen que hacer, entonces tienen que hacer lo que yo les diga. Pues ha habido también un montón de cambios en la educación, de tratar de que sea una cosa más horizontal y no pues tan vertical. Por lo mismo, porque hemos empezado de alguna manera muy pequeña en pensar en ese otro, que ese otro también tiene historias. Y no es que no sepa nada, es que la sabe de otra manera. Episodios de violencia muy en el entorno.
digamos que uno ve hoy por hoy todavía un problema que el señor no puede llevar a su hijo al estadio, porque si no de pronto por tener la camiseta del color que no es, pues se puede ganar ahí su paliza, o ya hay enfrentamientos muy bruscos entre personas que tienen ya una ideología diferente. Entonces, nosotros tenemos una herramienta poderosa que se llama Internet. Y así como es de poderosa, viene muy saturada de información. Entonces ahora ya un niño, y pues uno lo ve lamentablemente, una familia pueda que no tenga mucho para comer, pero el buen teléfono y con datos lo debe tener. Entonces yo tengo acceso a lo que sea, y a lo que sea es lo que sea. ¿Cierto? Tú abres una página para una película gratis, entonces de una vez ahí va acompañada del porno. Uy, sí. Y es a veces complicado manejar lo que hace mi hijo cuando yo no estoy, cuando no estoy con él, cuando está con sus compañeros. Cuando veo las noticias y un segmento de las noticias está cargado de contenido sexual, porque normalmente ya la presentadora cada vez tiene un escote más profundo, las faldas son más corticas, las nalgas son más prominentes, igual que, ¿no? La parte frontal es ver la exuberancia, y lo que se vende hoy por hoy en todas partes es algo muy superficial. Desafortunadamente, parte del bullying hoy en día, o sea, antes te decía, es que usted es muy bruto, es que usted es muy torpe, ahora es usted es muy gordo, o es muy viejo, o es muy bajito. Entonces todo se convierte en reducirlo a características físicas, y uno ve que en un estrato bajo la niña siempre se va a esmerar por verse bien, obviamente con sus recursos. ¿Qué puede hacer uno? No, ¿qué podemos hacer nosotros? Sin hablar de la responsabilidad del papá nada más. En ese orden de ideas, y pues teniendo en cuenta que con la famosa libertad de expresión, entonces ahora todo se puede expresar libremente, incluyendo lo que no se debería expresar. ¿Sí? Entonces ya vemos manifestaciones en la calle muy, pues si el calzón quitado, pues uno ve ya parejitas en la calle. Entonces como yo soy lesbiana y ella es lesbiana, entonces tú no me puedes prohibir a mí porque es que somos lesbianas. Yo soy gay, entonces yo puedo chuparme con mi novio aquí en la calle, no pasa nada porque igual es libertad de expresión. Básicamente lo que uno lamentablemente ve es que en ese tema yo grito tolerancia, y alguna vez vi un meme de una caricatura de Monty, que es un caricaturista argentino, donde sale el tipo con el garrote pidiendo tolerancia. Debe ser tolerante, mientras que está cogiendo a golpes al otro. Lamentablemente hoy se ve por todas partes. Entonces mi entorno está lleno de episodios de que ya pues, yo recurro al insulto para decirte que estás mal, ¿no? Entonces ya no eres un uribista, sino un uribestia. Ya es la paz ahora se viene la paz de Santos. Entonces el plebiscito dejó clarísimo que el país no tiene ni idea para dónde va. Entonces todos votaron por todos muy hippies por el Facebook y por todas partes que el sí, pero ganó el no. Entonces ganó el no, entonces ya todos son brutos, usted es guerrillero, usted es un paraco. Entonces cualquier cosa que se genere dentro del medio va generando controversia, y la gente, pues volviendo al tema de ese círculo de violencia, finalmente de alguna manera vuelve a ese pedazo de no entiendo por qué tú piensas diferente a mí, entonces como no piensas como yo, te ataco. Pero no argumento, sencillamente me voy a las patadas. Estamos hablando de gente con títulos, estamos hablando de gente que pregona paz por todas partes, que habla de el amor por el prójimo, de gente muy religiosa, de gente muy espiritual. En ese tema, de alguna forma, yo siento que la sociedad se ve muy manipulada por los medios, por la publicidad. Entonces me estoy volviendo un círculo más chiquito socialmente hablando, entonces ya no le pongo atención a lo que hagan los demás y no me importa, porque finalmente si no estás conmigo estás contra mí, y mis niños están siempre expuestos a eso. Eso es otra forma de violencia. De acuerdo con la pirámide de la violencia, es otra forma de generar violencia. Nosotros tenemos la violencia que se genera por esa manipulación de los medios, y a veces es muy difícil controlar. ¿Qué hace uno en ese orden de ideas, o tú qué pensarías que se podría hacer para que mi hijo no se vea, o para fortalecer esas características de la personalidad de un niño,
y fortalecer su carácter, más allá de fortalecerlo en términos de endurecerlo, es cómo hago para que mi hijo tenga la personalidad, por así decirlo, de decir, pues venga, esta señora es gorda y pues es gorda, es una característica, no define quién es y no es que sea fea porque ya es gorda, o este señor es viejo, que aquí ahora los chinos le tienen pánico a la vejez, ay, está viejo, y lloran y gritan y se mueren y se arrancan las vestiduras y bueno. Pero pues hay un tema, es que en mi casa de pronto yo puedo controlar internet. Nosotros, por ejemplo, no vemos televisión hace como unos 10 años, pero pues afuera sí. Afuera mis hijos están expuestos de todas formas a todo eso. Ya sea porque lo ven en la calle, ya sea porque lo ven en las noticias, porque los periódicos son amarillistas. ¿Cómo hago yo para que la gente, la sociedad entienda que lo que yo estoy haciendo, que también está afectando a estos niños? Que el mensaje que le estoy dando a las niñas de 16 años, más allá de ponte un condón, es quiérete primero y vamos a fortalecer la autoestima para que yo no tenga un embarazo precoz, porque hoy es un embarazo, pero pudo ser una enfermedad de transmisión sexual, pudo haber sido un SIDA, pudo haber sido algo mucho más grave. Que un muchacho no le hable a una niña, porque lo he escuchado lamentablemente, un pelado de 13 años, 14 años diciéndole a la nena que es una, perdón en el francés, usted es una perra porque se quiere poner un condón conmigo. Entonces, ¿por qué? ¿Cierto? Entonces, claramente todo esto viene como consecuencia de todo ese montón de información que está alrededor, de toda esa cantidad de cosas que pasan a mi alrededor. Pero de qué manera yo le inculco a la sociedad y de qué manera puedo yo aportar como un individuo dentro de este grupo ese cambio, generar esa mentalidad o ese cambio de mentalidad con lo que se está exponiendo frente a los niños, más allá de lo que yo veo en mi casa, porque yo puedo que tenga una familia muy normal, pero afuera estoy viendo otra cantidad de cosas y pues eso genera también otro tipo de episodios de violencia, de intrusión, de pues ya no voy a pensar en comunicarme de manera asertiva, sino sencillamente me voy a un post en Facebook y le doy el like y te pongo el comentario y te hago bullying y publico el chiste de mal gusto. Entonces, ahí en ese orden de ideas, y sé que me fui yo misma en la pregunta, como de qué manera puede uno venir y decir, no, vea gente, estamos todos contribuyendo para que este mensaje se esté dando mal. Lo que tú publicas en las redes sociales, lo que tú haces en la calle, el insulto que le doy a mi vecino porque, no sé, porque algo no me gustó, todas mis conductas, así yo no tenga hijos, están afectando también a los niños que están afuera. Todo lo que yo hago de alguna manera me hace responsable, ¿cierto? Pero ¿cómo hago yo para que la gente capte ese pequeño detalle y de qué manera uno de individuo puede llegar a decir, oiga, sí, la estamos embarrando y pues si, hablando de ese repensado que tú mencionabas, no sé si la palabra existe, ese repensar, ¿de qué manera se puede contagiar? Pues lo que pasa es que yo creo que ahí es más, como no son varias cosas, ¿no? O sea, la primera es como poder fortalecer esos vínculos que se tienen con los niños, desde los mismos cuidadores. Desde los mismos cuidadores, bien sean la mamá, la abuelita, el tío, el vecino, el sobrino. Y creo que, bueno, la cosa definitivamente, pienso yo, que no se trata de la prohibición. O sea, nada me gano yo con decirle, está prohibido el internet. Lo que hay que hacer es un acompañamiento crítico. Entonces, listo, vamos a escuchar reggaetón. Pero bueno, vamos a ponerle cuidado. Y entonces, ¿por qué no hablamos sobre lo que dice esta canción? Y bueno, ¿y cómo lo ves tú? ¿Y qué crees que pasa ahí? Entonces no es decirle, no uses el reggaetón es malo porque es pornografía auditiva, porque lo es. Y yo creo que eso lleva también a los niños a muchas cosas. Uno puede ver una peladita de 5 años bailando de esa manera, pero un acompañamiento crítico, o sea, como de verdad sentémonos a analizar las cosas y bueno, veamos si esto de verdad nos aporta o es pura bobada, pensaría yo. Lo otro es que hay muchas cosas y bueno, pienso que el internet y la publicidad también se puede utilizar para hacer el efecto contrario. Por ejemplo, sabemos que fumar es malo, que da cáncer y que mata. No, pues yo pienso que finalmente todos estos medios masivos de comunicación y internet y esto se puede revertir el proceso. Entonces no es lo mismo que a ti te pasen una campaña contra el tabaquismo y que salgan los adultos fumando no sé qué, que si ves un niño. Entonces, ¿qué pasa con la imagen, no? Que es lo que hablábamos ahorita.
Entonces en las imágenes de publicidad te muestran y en la televisión te muestran pues la señora presentadora con el escote cada vez más que le llega al ombligo y la falda más cortica, ya ni siquiera tienen el escritorio en las noticias, sino que se sienta la nena, además que yo no sé cómo hacen para sentarse así todas derechitas, ellas se sientan y muestran la abertura de toda la pierna. Podemos hacer lo mismo, utilizar los medios de manera contraria. Entonces, ¿cómo manipulamos la imagen para lograr el efecto que queremos que logremos? Yo no sé si ustedes vieron hace unos meses una artista hizo un performance, no recuerdo en dónde, y ella lo que hacía era que ponía una caja con espejos y dejaba que tocaran sus partes íntimas. La gente podía meter la mano como dos cajas y la gente la tocaba y ella se quedaba simplemente ahí, pero había una cámara que estaba grabando, o sea, ya dentro del armazón tenía una cámara que estaba grabando. Yo pienso que ahí va la cosa, como cuando nos vemos en el espejo y cuando tomamos conciencia de los actos que estamos haciendo, de los actos que estamos realizando, es que realmente tenemos la oportunidad de mirarnos. Entonces, si bien pudiésemos aprovechar los medios masivos y la publicidad y todo esto para mostrarlo como un espejo, no de una manera engañosa, sino que reproduzca realmente lo que estamos haciendo, quizás ahí podamos vernos realmente. Indudablemente todo el mundo tiene talentos para una cosa y para otra, ¿no? Pero el arte no es como esa vaina tan inalcanzable que nos han pintado allá y que entonces tiene que estar el artista en su momento de iluminación e inspiración. Primero pues porque eso viene del trabajo mismo, ¿no? Entonces no hay un momento, bueno, sí hay un momento de revelación, pero no como que baja la luz divina y me ilumina y yo produzco, no, porque eso viene del mismo hacer. Nos han cortado desde chiquitos eso, desde muy pequeños, entonces uno hace una raya, ay, esa raya tan fea, no, eso no se parece a eso. Pues listo, no se parece a la caja, pero es que es mi caja y es como yo la veo. Entonces yo no creo que el arte sea como un medio para canalizar, sino que creo que es la posibilidad de que tú muestres desde tu punto de vista lo que estás viviendo y reinterpretes esa realidad y toda la historia y todo lo que haces y todo lo que vives y todo lo que ves. Y que finalmente mientras uno crea, pues lo puede cambiar. Porque uno en un dibujo puede hacer lo que le da la gana. Entonces yo puedo cambiar mi realidad como me da la gana. O sea, ¿tú consideras hoy por hoy que el arte sí puede llegar a funcionar como esa herramienta de...? Claro, yo creo que es la herramienta. Bueno, sí hay muchas más, ¿no? Pero pues pienso que es la herramienta porque te permite mostrar, además de conectarte con uno mismo, porque pues uno tiene que pensar lo que tiene adentro, finalmente el arte, desde donde yo lo veo, es la vida misma. O sea, uno cuando dibuja no solamente mueve el lápiz y hace así, uno dibuja con el brazo, uno dibuja con el cuerpo, y uno dibuja lo que vive, lo que ve y en dónde está.